de estar aquí. Wow, qué gusto ver tantas personas. Y me da mucho gusto estar en esta noche y supongo que a ti también te da gusto de estar aquí. ¿Me harías un favor? ¿Le puedes decir que está a tu lado? Me da gusto verte. Por favor, le puedes decir. Me da gusto verte. Porque creo que nos da gusto estar en la casa de Dios. ¿Ven? Ahora sí, por favor. Si tienes tu Biblia, ok. Aunque sea mentira, dile, ¿ven? No. Hechos capítulo 3, por favor, si tienes ahí tu Biblia. Hechos capítulo 3, si puedes compartir también. Hechos capítulo 3. No voy a leer mucho por causa del tiempo, pero el texto que te quiero enseñar en esta noche es Hechos capítulo 3, que habla acerca de la curación de un hombre cojo que estaba lisiado, mucho tiempo llevaba así. Pero esta sanación hizo que muchas personas puedan venir a escuchar las palabras de los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 3, 1 al 6, la historia cuenta que había un cojo que estaba a la entrada del templo. Dice que estaba Pedro, Juan, yendo a orar al templo, y cuando ve al hombre le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese momento, ¿qué pasó con el cojo? Quedó sano. Una vez que hubo una conexión entre Pedro, los discípulos de Jesús, y el cojo, ¿qué hizo Pedro? Lo entró al templo. Ahí estaba el cojo, estaba lisiado. Es interesante que muchas personas hoy en día, bueno, el cojo diré, que era una persona que estaba ahí lisiado y no podía hacer nada por sí mismo, más solamente pedir limosna. Hay mucha gente hoy en día que podría hacer cosas bonitas, pero ¿sabe qué? El cojo no puede mejorarse a sí mismo. También las personas hoy en día no podemos mejorarnos a nosotros mismos. Cuando estamos fuera del Señor, estamos lejos del Señor, más y más y más vamos a parar degradándonos en nuestra vida personal. El cojo más o menos muestra un poquito de lo que tú y yo somos cuando no estamos en Cristo. Si usted está en esta noche, usted no ha entregado su vida a Cristo, el cojo explica un poco, ilustra un poco de lo que usted es sin Cristo Jesús. El cojo de la Biblia dice que era de nacimiento. Nosotros somos pecadores de nacimiento. El cojo no podía andar y nosotros no podemos andar una vida agradable ante Dios. El cojo estaba fuera del templo y toda persona que no está en el Señor pues está fuera del templo, fuera de la iglesia. El cojo estaba mendigando. Y una persona que está sin Cristo está mendigando porque busca satisfacción. Sin Cristo no hay satisfacción. Él es el agua de la vida que satisface. Pero personas sin Cristo están siempre buscando satisfacción. Hay muchas personas que están fuera del templo y nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Pedro. Tuvo contacto con el cojo. Tuvo un contacto y empezó a acercarse y lo entró al templo. Nosotros como personas que somos discípulos del Señor debemos tener contacto con las personas que están fuera de las iglesias, fuera, están ahí en el barrio, están en otros lugares. Necesitamos tener contactos con ellos y hacer discípulos, porque la Biblia dice ir y hacer discípulos. Pero para ser discípulos necesitamos estar en contacto con ellos. No solo que venimos a la iglesia y ya perdemos contacto con el mundo entero, no es así. Tenemos que seguir teniendo contacto con ellos para ser discípulos. La iglesia fue llamada a ser discípulos, pero ¿sabes por qué la iglesia fue llamada a ser discípulos al mundo entero? Porque no todos son discípulos. No todos son discípulos. Un discípulo es una persona que ha nacido de nuevo. Un discípulo no se hace. Un discípulo tiene que nacer. Un discípulo no es porque viene a una iglesia, tiene una Biblia, está orando de repente. Pero un discípulo empieza cuando nace de nuevo. Cuando entrega su vida a Jesús, tiene que nacer de nuevo. Y para que uno sea discípulo, uno necesita convertirse, uno necesita entregar su vida a Jesús. Y este hombre cojo necesitaba entregar su vida a Jesús, necesitaba entregar toda su vida a Jesús. Y seguro en esta noche alguien aquí está viniendo por primera vez o poco a poco estás llegando a la iglesia. Seguro que alguien te invitó. Esa persona quiere que tú seas discípulo, que conozcas al Señor. El cojo había sido sanado y a causa de eso una multitud había venido a escuchar a Pedro. Y ¿sabes qué? No hay nada mejor que una vida cambiada
como para atraer una multitud? ¿Qué puede? Una persona que ha cambiado su vida, una persona que muestra que su vida ha cambiado, es el mejor testimonio para que personas puedan escuchar el Evangelio. Mira lo que dice por favor en el versículo 19 de Hechos 3. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando la multitud había venido, Pedro empezó a predicar, empezó a hablar a la gente que estaba ahí oyendo. Y toda su predicación, toda su enseñanza les guiaba a esto. Les decía en el versículo 19: arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Luego al versículo 26 dice: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando estaba ahí Pedro y la gente y la multitud estaba ahí, él aprovechó el tiempo para decirles que ustedes necesitan arrepentirse de su maldad, ustedes necesitan convertirse de su maldad, porque estas personas no eran discípulos del Señor. Para ser discípulo una persona tiene que convertirse. Ellos necesitaban arrepentirse, y Pablo dice de su maldad. ¿Cuál era la maldad de ellos? Dice en el versículo 14 del libro de Hechos: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y prendisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Luego dice: arrepiéntanse de su maldad. Pedro a la multitud les dice: arrepiéntanse. ¿Cuál era la maldad de ellos? Su maldad era haber rechazado al Señor Jesucristo. Era haber rechazado al Señor, era haber negado al justo y al santo, era haber matado al autor de la vida, y dice la Biblia, lo habían hecho por ignorancia. Una persona no debe seguir rechazando al Salvador. ¿Sabes por qué? Porque eso sería maldad. Por eso dice: arrepiéntanse de esa maldad, porque ustedes lo han rechazado, lo han matado. Arrepiéntanse de esa maldad. El pueblo que estaba escuchando necesitaba arrepentirse. Y usted de repente está viniendo, está llegando a la iglesia. Creo que la mayoría acá son cristianos, pero alguno acá de repente no ha entregado su vida a Jesús. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Usted debe convertirse de su maldad. No hay pecado tan grave que el Señor no pueda perdonar, pero solo hay un pecado grave que no podrá perdonarte, y es rechazar al Salvador, es rechazar el perdón de Dios. Por eso estas personas que estaban ahí, Pedro les decía: arrepiéntanse de esta maldad, porque negaron, mataron, rechazaron al santo y al justo. Entreguen sus vidas al Señor, les empezó a decir. Ellos necesitaban arrepentirse de su maldad. En esta noche lo que quiero animar a cada persona que no ha entregado su vida a Jesús es decirle: arrepiéntese de su maldad. Arrepiéntese de ese constante rechazo de Cristo Jesús, ese constante vida de no querer con el Señor. Tal vez uno está en la iglesia, pero déjame decirte que venir a la iglesia no te hace de ninguna forma discípulo. Estar en las cosas cristianas no te hace de ninguna forma cristiano. Para ser cristiano uno necesita nacer de nuevo, uno necesita entregar su vida a Jesús. Ellos necesitaban arrepentirse de su maldad. ¿Por qué necesitaban hacerlo? Miren el versículo 13. Pedro dice en estas palabras: entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerles en libertad. Y dice versículo 14: negasteis al santo, al justo, y prendisteis que sostiese un homicida. Mataste al autor de la vida. ¿Por qué ellos necesitaban arrepentirse? Número uno, porque lo rechazaron. Y hay gente hoy en día que necesita arrepentirse porque hasta hoy en día lo sigue rechazando. No, Dios no perdonará ese pecado. Esa es una maldad. No podrá perdonarte el pecado. Tú necesitas entregar tu vida a Jesús porque hasta ahora sigues rechazándolo. Y si sigues rechazando, tendrás un castigo eterno. Mira el versículo 15. También dice: mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual todos somos testigos. Pablo dice: arrepiéntanse de su maldad. ¿Saben por qué deberían arrepentirse de su maldad? Porque Jesús ha resucitado. Ellos habían matado a Jesús y ahí se hubiera quedado. Pero ahora Él ha resucitado. ¿Y esto qué significa? Que va a volver. Él va a volver. Jesús vino para salvarnos tomando la cruz en sus manos. Pero Jesús va a volver, y para algunos va a venir como un juez, y en sus manos habrá un martillo para sentenciar castigo sobre ellos. Jesús vino a salvarnos. Las manos de su amor hoy en día
están hablando a las personas cuando Cristo fue crucificado, está mostrando el amor de Dios para que las personas puedan arrepentirse. Pero si no entregan su vida al Señor, estas personas, cuando Cristo regrese, Cristo vendrá con juicio. ¿Por qué Cristo va a venir? Porque Cristo ha resucitado. Porque ellos tenían que arrepentirse. Porque esa persona que ellos han matado, que han crucificado, que se han burlado, ahora iba a regresar otra vez. Porque Él no está muerto, Él está vivo. Ellos lo vieron muerto y crucificado, pero ellos tal vez nunca recibieron al Señor y murieron, pero un día lo verán en el trono blanco. Y esa persona que martirizaron ahora va a estar sentado como un juez. Él vino antes para salvarles, pero ahora vendrá para condenarles. Y vendrá para condenarte a ti si no te arrepientes de tu maldad. ¿Por qué debes arrepentirte? Porque aquel que murió resucitó y pronto volverá. La siguiente razón por la cual ellos deberían arrepentirse de su maldad es porque el nombre de Jesús tiene poder. Mira el versículo 16. Por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y por la fe que es por él, ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sabes por qué tú necesitas arrepentirte de tu maldad? Porque algunos dirían, yo no puedo ir a la iglesia porque es difícil cambiar mi vida. Voy a volver a lo mismo. Pero no es así. Cuando usted entrega su vida a Jesús y realmente entrega su vida y se convierte de su maldad, por la fe en su nombre, su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo tiene poder. Tuvo poder para sanar a este hombre. Tuvo poder para sanar a estas personas. Tiene el poder para cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Por eso usted debe arrepentirse de su maldad. Una persona diría, pero ¿cómo voy a cambiar mi vida? Cristo Jesús puede cambiar su vida. Su nombre tiene poder. Su nombre tiene poder. Arrepiéntase de su maldad. ¿Y qué es esa maldad? El rechazo constante que no quiere entregar su vida a Jesús. Arrepiéntase de esa maldad. ¿Por qué ellos deberían arrepentirse de esa maldad? Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ellos necesitaban arrepentirse porque lo habían hecho en ignorancia. Jesús en la cruz dijo, no saben lo que hacen. Pero hoy en día usted está escuchando la palabra de Dios. Ahora usted no puede ignorar porque usted sabe que Jesús puede salvar. Pero estas personas habían rechazado, estaban en su maldad, necesitaban arrepentirse, lo habían hecho en su ignorancia. Usted no siga ignorante. No es ignorante la persona que entrega su vida a Jesús, es ignorante la persona que cree que no hay Cristo Jesús, cuando hay tantas evidencias y la historia nos enseña que el Señor estuvo, Él resucitó y pronto vendrá. Entregue su vida a Jesús y no trate de ignorar, no trate de tapar el dedo con el sol cuando Jesús es predicado, es mostrado por cada persona que está en esta tierra. Entregue su vida a Jesús y no ignore más esto. Siguiente cosa, ¿por qué las personas deberían arrepentirse de su maldad? Miren el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de... En otras palabras, lo que el Antiguo Testamento estaba anunciado, ya se cumplió. ¿Por qué las personas deben arrepentirse de su maldad? Porque se cumplió las profecías de Cristo. Porque la Biblia lo que dice es verdad. Y si Cristo dijo que iba a venir, así se cumplió su venida, también va a cumplir su segunda venida. Todas las profecías que encontramos en la Biblia, del Apocalipsis y cada cosa que Dios nos revela de los eventos futuros, se van a cumplir, porque las profecías en el tiempo de Cristo se cumplió. Él cumplió las profecías. Entonces, ¿por qué los demás, por qué las personas que estaban ahí deberían arrepentirse de su maldad? Porque Cristo cumplió las profecías. Él mostró que las escrituras eran verdaderas, y las escrituras que tenemos hoy en día son verdaderas porque fueron probadas. No podemos pensar de que nunca vendrá el Señor, nunca habrá juicio, nunca habrá perversidad, nunca habrá condenación para los pecadores. Sí va a haber condenación. ¿Por qué? Las Escrituras lo dicen. Sí va a haber castigo, las Escrituras lo dicen. Y los creyentes, nuestra mayor esperanza, Cristo vendrá por nosotros. Y se cumplirá. ¿Por qué? Porque lo dice las Escrituras. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de tu maldad. Y esa maldad es el rechazo constante, negando siempre a Cristo Jesús. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es entregar a Cristo Jesús como tu Salvador. Amén.